pasantías de Derecho Administrativo que se realizan entre la Universidad EAFIT, la Universidad Pontificia Bolivariana y la Universidad de Antioquia. Nuestro tercer panel del día de hoy tiene como tema el proyecto de reforma tributaria, políticas públicas y sostenibilidad fiscal en el Estado Social de Derecho. Para discutirlos, el día de hoy nos acompañan los siguientes panelistas. El doctor Rafael Vanegas es abogado de la Universidad de Medellín, es especialista en Derecho Comercial de la Universidad Pontificia Bolivariana, magíster en Derecho con énfasis en Derecho Privado también de la Universidad Pontificia Bolivariana y actualmente se encuentra cursando maestría en Derecho del Estado con énfasis en Derecho Tributario de la Universidad Externado de Colombia. Tiene también cursos de formación continua en asuntos contables, financieros y en régimen cambiario e inversión extranjera. Es además asesor legal en el sector privado y en el sector público en asuntos societarios, comerciales, contractuales y tributarios a nivel nacional e internacional. También se enfoca en la protección del patrimonio de familia y régimen cambiario e inversión extranjera. Tiene clientes en Colombia, México, España, Puerto Rico, Estados Unidos, Ecuador, Perú y Panamá, y ha sido docente de las universidades Luis Amigó, la Corporación Universitaria Lasallista y la Corporación Universitaria Remington. Al doctor Rafael lo acompaña también el doctor José Domingo Ramírez, quien es abogado, economista y magíster en Derecho, y se ha desempeñado también como juez laboral del circuito de Medellín y además como profesor de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia. Estará cerrando este panel el doctor Juan Antonio Ucros Pinzón, quien es abogado, experto en Derecho Ambiental e historiador con maestría y especialización en Derecho Ambiental. Tiene también experiencia en litigio, arbitraje, contratación estatal, derecho público y gestión de proyectos de carácter social y ambiental en ONGs. Actualmente es abogado asociado senior de la firma Gómez Pinzón. A nuestros tres panelistas los acompañará como moderadora la doctora Stephanie Bedoya Galeano, quien es contadora pública de la Universidad de Medellín y es estudiante de Derecho de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia. Cuenta también con amplia experiencia y práctica investigativa en temas de derecho tributario. Doctora Stephanie, la dejo entonces con su panel para que inicien la discusión en torno a ese proyecto de reforma tributaria, políticas públicas y sostenibilidad fiscal en el Estado Social de Derecho. Hola, buenos días para todos. Muchas gracias, Caterina, por la presentación. Entonces, este panel lo queremos empezar dando como una introducción de que la política fiscal como política económica tiene como sus principales variables los impuestos y el gasto público, y que esta política busca estabilizar la economía y garantizar los recursos para satisfacer las necesidades básicas de la población. Qué pena. Alguien tiene el micrófono abierto. Listo. Pues los impuestos como parte fundamental o una de las principales variables que hay mucha gente joven, ¿cierto? De esta política de como fuente principal de los ingresos del Estado para ejecutar el gasto social y dar cumplimiento a los fines del Estado Social de Derecho desarrollados con su variante dentro de los instrumentos de política fiscal, entre los que podemos hallar las reformas tributarias. Entonces, tenemos que Colombia ha tenido diferentes reformas tributarias y a lo largo del siglo XXI hemos contado con 12 reformas, dentro de las cuales se adicionan o modifican el decreto 624 de 1989, que es el Estatuto Tributario Nacional. Y podemos destacar las reformas desde el 2000, en la cual primero se hace una variante o una modificación a la tarifa al 3 por mil del gravamen al movimiento financiero. En el 2002 tenemos la sobretasa, que hace una modificación a las una modificación a la sobretasa del impuesto de renta para el año 2003 y 2004. Tenemos luego en el 2003, en donde la ley nos amplía la tarifa al 4 por mil frente a los gravames al movimiento financiero y amplía la base gravable de renta y crea el impuesto al patrimonio.
Luego vamos en el 2006, en donde se elimina la sobretasa, y hay unas deducciones, se incrementan las deducciones de inversiones dentro del impuesto de renta. Y hay una ampliación de la tarifa o unos productos que son ampliados a la tarifa del 16% en el IVA. En el 2009 llega después aumentando las tarifas al impuesto al patrimonio, y en el 2010 se elimina la deducción por inversiones en la renta. Luego pasamos al 2012, en donde se crea el impuesto sobre la renta para la equidad, y el impuesto sobre las ganancias ocasionales. 2014, en donde se crea el impuesto a la riqueza y la sobretasa CRE. Y en el 2016, donde pasamos de tener una tarifa del 16% al 19% en el impuesto del IVA. Luego, en el 2018, se propone una reducción gradual del impuesto de renta, pero esta ley es declarada inexequible por la sentencia C-481 por la Corte Constitucional. Venimos luego en el 2019, en donde tiene como base el texto declarado inexequible por la Corte Constitucional, y se incluyen el tema de los días sin IVA. Y posteriormente ya contamos con esta última ley, que es la ley 2155 en el año que fue expedida en septiembre de este año, en donde es la ley de inversión social, que es la que nos convoca el día de hoy en este panel. Con ella se pretende recaudar 15.2 billones de pesos. Y ahora entonces voy a dar paso ya a los panelistas para que hablemos si esta reforma tributaria realmente sí cumple con estos fines o qué comentarios tienen al respecto. Entonces podemos empezar con el doctor José Domingo, que nos va pues, a intervenir. Dale, doc. Doc, incendie el micrófono, por favor. En la parte de abajo. Ahí, ¿se me escucha, Stephanie? Perfecto, doc. Ahí está perfecto. Muy bien. Muy buenos días para todos y para todas. Agradezco inmensamente a la Universidad de Antioquia, a la Universidad de AFIT y a la Universidad Pontificia Bolivariana la invitación a participar en este panel en homenaje a los 30 años de nuestra Constitución. Nuestra Constitución, infortunadamente, tan vapuleada por los grupos de poder y tan desconocida por la inmensa mayoría de los colombianos. Constitución que es muy importante porque nos consagró como Estado social de derecho. El Estado social de derecho es una superación del mero Estado de derecho que rigió en Colombia hasta el 4 de julio de 1991. Por eso quiero empezar por acá y dejar unos puntos muy importantes, por lo menos de 5 características centrales de orden constitucional que tiene el denominado Estado Social de Derecho. Estado Social de Derecho que se constituyó para alcanzar unos valores constitucionales, es decir, unos propósitos que todos los colombianos nos hemos propuesto. Propósitos que son los de inclusión social, los de equidad económica y los de la entendida libertad como posibilidad real y efectiva de todos de participar en la vida económica, social y política de nuestra sociedad. Y esos 5 elementos centrales bajo la prisma del cual debemos revisar si nuestra ley 2155-2021 si alcanzó o si se allega, se arrima a esos objetivos. La primera característica del Estado Social de Derecho es la que nos indica que las instituciones, todas las instituciones sociales, jurídicas, políticas, son medios, son instrumento para alcanzar esos fines, esos valores constitucionales. Ya el Estado no es un fin en sí mismo, ni ninguna institución jurídica o política o social. Todas las instituciones son medios, son instrumento para alcanzar los fines que nos hemos propuesto como sociedad, especialmente esos propósitos que ya he indicado de inclusión social y de equidad económica. Esa característica es bastante importante porque nuestra Constitución ha sido reformada en varias veces para darle prioridad
constitucional también a la sostenibilidad financiera. Pero siguiendo ese lineamiento que acabo de indicar, Estado como medio o como instrumento, el propio acto legislativo 03 de 2011 nos indicó, en la parte final del inciso primero del artículo 334 de la Constitución, que el marco de sostenibilidad fiscal deberá fungir como instrumento para alcanzar de manera progresiva los objetivos del Estado social de derecho. Y claro, y así debe ser, porque el Estado social de derecho entonces nos tiene, repito una vez más como característica, que las instituciones políticas, jurídicas y sociales son medios, son instrumento, no fin, como eran antes. Una segunda característica central en el Estado social de derecho es la prevalencia normativa de los principios y derechos sociales contenidos en la Constitución política. Es decir, aquí marcamos un fuerte contraste en materia de fuentes del derecho, mientras que en el Estado de Derecho, la fuente central de origen del derecho es la ley como emitida por como la norma general, impersonal y abstracta emitida por el Congreso de la República. En el Estado social de derecho son ante todos los principios, los derechos sociales fundamentales contenidos en la Constitución y entendida la Constitución como un sistema complejo, ampliado, conformado también por el bloque de constitucionalidad y por la jurisprudencia constitucional. Un tercer elemento central en el Estado social de derecho es el siguiente, que tendrá que ver con la alineación de todas las políticas públicas de nuestro Estado. Y es la que nos indica que en el Estado social de derecho hay una solidaridad institucionalizada. Ya no es la caridad individualizada propia de los estados liberales o el intervencionismo eventual del Estado propio del Estado benefactor. Ya es una solidaridad institucionalizada, pues precisamente de ahí la denominación de Estado social de derecho. Una cuarta diferencia central también en este punto es la que nos indica, la que nos lleva a comprender que los derechos fundamentales, por lo menos la concreción de esos derechos fundamentales de libertad, de igualdad, de seguridad, de acceso al desarrollo por parte de todos los ciudadanos, es ante todo la preeminencia, la aplicación de los derechos sociales fundamentales. Es decir, hay un giro. Ya los derechos fundamentales, los derechos humanos, llamados de primera generación, no son necesariamente los centrales. Es que el derecho a la igualdad y el derecho a la libertad son concreciones en la práctica de una igualdad real y efectiva a través del acceso a los derechos sociales fundamentales, como a la salud, a la seguridad social, a la educación, a la alimentación básica, a proveernos de esos elementos mínimos de acuerdo con lo enunciado en el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, ONU 1948. Entonces es una cuarta característica central. Los derechos fundamentales son los derechos sociales. Y no es verdad, como se indicaba en la teoría especializada antes, que los derechos sociales son costosos y le cuestan mucho al Estado y los derechos de libertad son gratuitos. Que queda demostrado en la teoría especializada es que los derechos de libertad requieren un gran despliegue por el Estado para mantenerlos y a veces su alcance es muy restringido, muy precario. Mientras que si se hacen todos los esfuerzos sociales por alcanzar a través de las políticas públicas efectivas el cubrimiento de los derechos sociales en todas las personas, esos derechos llamados de libertad se alcanzarán como consecuencia de ellos. Ya no es la libertad en abstracto, ya no es la igualdad en abstracto, como fueron enunciadas en la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano de la Revolución Francesa, sino los derechos sociales, prácticos, de acceso real y efectivo a la educación, a la
salud, a la seguridad social, a la vivienda digna, entre otros, al trabajo. Y una quinta característica del Estado Social de Derecho en consonancia con estas cuatro premisas anteriores es el derecho social, el derecho fundamental que todos tenemos a la prioridad del gasto público social. Prioridad del gasto público social que está enunciada no en uno, ni en dos, en tres artículos de los que he encontrado yo, en tres artículos de carácter constitucional. La prioridad del gasto público social para el efectivo desarrollo de los derechos sociales, que es lo que contribuye, pues, o lo que es central en la enunciación del Estado social de derecho. Por eso, la Ley 789 de 2002 desarrolló, bajo esta conceptualización y bajo lo indicado por el artículo 23 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, ONU 1948, el concepto de sistema de protección social. Nos indica el inciso primero del artículo 789 de 2002 que el sistema de protección social es un conjunto de políticas públicas tendientes a disminuir la vulnerabilidad de todos los colombianos y a aumentar el bienestar general de todos. Claro, porque el Estado social de derecho tiene como premisa básica construir unos elementos, unos derechos sociales fundamentales básicos que cubran las necesidades primarias de todos, para que la dignidad humana, centro y base del Estado social de derecho, sea la que efectivamente esté por encima incluso de la sostenibilidad fiscal, por encima de las simples premisas institucionales que ya las ponen como instrumento, como medio para alcanzar este desarrollo social. No me quiero extender aquí en el análisis de la ley 2155 porque responderé algunas preguntas sobre ello si las hay. Quiero darle la palabra a la profesora Stephanie para que entonces a su vez la entregue a otro panelista. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor José Domingo. Seguimos entonces con el doctor Rafael Vanegas, que también nos hará su apreciación. Profe, enciende el micrófono, porfa, no se te escucha. Discúlpame, no me he dado cuenta que estaba apagado. Bueno, doctora Stephanie, muchas gracias a ti por la invitación, muchas gracias a la Universidad FI, a la Pontificia Bolivariana, que es una de mis casas de estudio, muchas gracias a la Universidad de Antioquia y muchas gracias a la compañía de los copanelistas. Bueno, por mi parte, voy a proyectar una presentación pequeña, algo muy, espero sea muy breve, que nos permita simplemente me gustaría abordar un poco el tema de la reforma tributaria, entendiendo que la reforma tributaria hoy ya no es una reforma, ya es una ley denominada ley por la cual se expide la ley de inversión social. Ustedes pueden ver que desde el nombre propio de la norma ya hay un propósito específico. Para nadie es un secreto que esta reforma tributaria, más que una reforma tributaria, fue una reforma fiscal y una reforma fiscal de urgencia, básicamente. ¿Y por qué la denomino reforma fiscal? Porque si ustedes se dan cuenta, insisto, desde el nombre puntualmente se está diciendo que cuál es su propósito, para qué es. Se le está dando una prioridad en la norma al gasto más que al ingreso. Nos importa aquí más en qué nos vamos a gastar los recursos que realmente un tema netamente impositivo. Entonces yo más que una reforma tributaria la denominaría una reforma fiscal en primer lugar, aunque allí la hago relevante. Desde el objeto propio de la ley, y ustedes lo pueden ver, solamente quiero resaltar la parte que está subrayada, y es que la norma quiere fortalecer el gasto social, contribuir a la reactivación económica, generar empleo y estabilidad fiscal. Y era lo que nos decía nuestro copanelista anterior, donde él nos hablaba de que Colombia es un estado social y Colombia por norma constitucional o por rango constitucional se tiene que preocupar de ese aspecto social, de esa solidaridad, de la protección de los más vulnerables. Y desde el mismo objeto de la ley se está viendo esto. Y si ustedes analizan y entran un poco más en la ley 2155, ustedes van a ver algunos aspectos muy importantes donde el Estado busca enfocar precisamente ese carácter social de nuestro Estado
y verificar cómo va eso enfocado en el gasto. Entonces, inicialmente hablamos del programa de ingreso solidario, muy conocido, que ya venía inclusive desde el decreto legislativo 518 del 2020, que se modificó en el decreto legislativo 812 del 2020, ambos que surgieron con ocasión del estado de emergencia social y económica producido a raíz de la pandemia. Le extiende la vigencia hasta diciembre del 2022 con las mismas características que se venía dando. Algo más o menos parecido sucede con el programa de apoyo al empleo formal PAEF, donde también hay un subsidio que se le está dando a los empresarios para nómina. Este programa de apoyo al empleo formal ha tenido algunas particularidades, pero ha sido una forma, que aunque sea pequeño, ha sido una forma de suplir un poco los ingresos y los gastos de los pequeños empresarios. Adicionalmente, se está dando un incentivo a la creación de nuevos empleos, donde el Estado está entregando básicamente algunas prebendas por la contratación de nuevos empleados, siendo más importante cuando los trabajadores son entre 18 y 28 años, que se recibe un poco más de ingreso. Adicionalmente, este incentivo se promulga hasta agosto de 2023. También se crea un programa de apoyo a empresas afectadas por el paro nacional. Además de todo lo que tuvo que ver por pandemia, también estamos hablando que el paro nacional tuvo algunos problemas o generó algunos problemas fiscales. Se dice que el paro nacional tuvo unas pérdidas más o menos de 14, 15 billones de pesos. Entonces podríamos estar diciendo que básicamente las pérdidas arrojadas a nivel nacional por el paro nacional son más o menos similares a lo que se espera recaudar con esta reforma tributaria. Y se crean otros programas sociales como la matrícula cero y el acceso a la educación superior en los estratos 1, 2 y 3. Entonces yo creo que aquí se puede ver muy plasmado en esta reforma tributaria, como decía al principio de la intervención, que realmente al Estado aquí le preocupa más el gasto en esta norma, le preocupa más reactivar la economía, le preocupa más las medidas que me permitan ayudar solidariamente. Y aquí yo sí creo que se ve marcado realmente ese carácter social de nuestro Estado. Ahora, pues por regla fiscal, evidentemente, el Estado tiene que preguntarse, si yo voy a incurrir esos gastos, ¿de dónde voy a sacar los recursos para poderlos suplir? Y esa es la pregunta que se tiene que realizar de forma obligada. Y como sabemos aquí, básicamente el Estado tiene tres fuentes de ingresos. Básicamente, los tributos, que los dividimos en impuestos, tasas y contribuciones, eh, la deuda a la cual ya se acudió, llámese deuda interna o llámese deuda externa. Recuerden que el Estado colombiano a través del gobierno actual acudió a varios mecanismos de deuda externa. Y la gestión de activos propios, de hecho, eso fue un tema que estuvo mucho sobre la mesa en el momento en que se presentaba el gobierno del ministerio de Alberto Carrasquilla. Se planteó mucho la posibilidad de vender activos para poder suplir o para poder tener esos ingresos que se estaban generando. Entonces, aquí realmente el Estado tiene que preguntarse, bueno, ¿yo de dónde voy a sacar la plata? ¿De dónde voy a sacar los ingresos para cubrir estos gastos en los que voy a estar? Y optó al final, más que por la deuda que lo hizo en el momento en que estaba la crisis de la pandemia, estábamos en el pico de salud, estábamos en el pico económico, ya no podía acudir a más gastos, acudió en este momento a una reforma tributaria. Recordemos que se presentaron dos reformas tributarias, una reforma tributaria que yo llamo fallida, o que podemos llamar fallida, la que había presentado el exministro Alberto Carrasquilla. Esta reforma tributaria, que podríamos denominar fallida, tenía algunas cosas buenas, sobre todo el impuesto sobre la renta de persona jurídica. Me parecía que era un tema interesante. Tenía algunas cosas que fueron lo que a la postre generó el estallido social, es temas de IVA en servicios públicos, temas de IVA en servicios funerarios. No era el momento, indiscutiblemente no era el momento, pero habían cosas que a mí me parecían interesantes. Posteriormente aparece la reforma tributaria del actual ministro que reemplaza, del ministro José Manuel, que reemplaza al ministro Carrasquilla. Es una reforma un poco más simple, pero que en mi sentir respeta menos los principios constitucionales y respeta menos los aspectos que se habían planteado, de hecho, en el famoso informe de la Comisión de Expertos, y se crean unas medidas en materia de ingreso. Lo primero que podemos decir es que se crea o se aumenta la tarifa al 35%,
hay 5% más en el aumento en la tarifa en personas jurídicas. ¿Y por qué digo que 5%? Porque recuerda que con el artículo 92 de la ley 2010 se había empezado a bajar progresivamente el impuesto sobre la renta. Se suponía que para el año 2022 la tarifa iba a estar al 30%. Realmente la tarifa va a estar al 35%, lo que en la práctica nos conlleva que el aumento va a ser del 5%. En mi modo de ver un error, yo, como lo voy a explicar, yo creo que el problema no está en la tarifa, está en la base gravable. Sin embargo, pues lo que se hace es aumentar la tarifa al 35%. Se le adicionan unos puntos al sector financiero. Instituciones financieras propiamente dicho van a tener una tarifa del 38% durante 4 periodos, con un anticipo del 100% sobre esta sobretasa de 3 puntos. mm, Donde pues eso también se había planteado algo más o menos similar en la ley 2010, se había llevado a una discusión constitucional si eso vulneraba el principio de equidad tributaria, y en todo caso en la sentencia C057 del 2021 de este año, hace relativamente poco, la Corte Constitucional determinó que eso no vulneraba el principio de equidad tributaria porque se estaba, en palabras castas, analizando el sistema tributario en su conjunto, no en una norma específica, no con un sujeto específico, y había que analizar que el sector financiero pues tenía muchos beneficios y muchas prebendas, lo que significaba que la tasa efectiva de tributación versus la tasa nominal de 38 pues seguía siendo muy favorable al Estado financiero. Sin embargo, se dio la discusión constitucional y creo que en buena hora porque creo que las instituciones financieras, y discúlpenme el comentario porque yo sé que es sensible, pero no se han portado a la altura en estas circunstancias de pandemia y de crisis económica. Entonces creo pues que sí, sí enhorabuena, debe pagar un poco más. ¿Qué efectos colaterales trae esto? Porque no todo puede ser bueno. Evidentemente, el hecho de que le comentemos la tarifa tiene unos efectos como que la tarifa más alta de la región, por lo menos tarifa nominal. Ningún país de Latinoamérica ni de Centroamérica tiene una tarifa tan alta como la nuestra. El gobierno ha dicho en varias ocasiones que lo que pasa es que no se están analizando las tarifas básicamente, perdón, que solo se están analizando las tarifas nominales, no las tasas efectivas de tributación. Es cierto, Colombia tiene un sinnúmero importante de rentas exentas, tiene un número importante de ingresos no constitutivos de renta, tiene algunos descuentos tributarios importantes como el ICA del 50%, como el GMF del 50%, como el IVA en los activos reales fijos productivos, entre otros, que a la postre sí daría una mejor tasa efectiva de tributación, pero pues cuando se ve de entrada y tú lo comparas, o ustedes lo comparan con nuestros vecinos, pues sí se ve muy alto ese 35%, se ve un techo, un edificio bastante alto, lo cual a la postre puede generar una pérdida de competitividad. Evidentemente eso podría, en mi sentir, conllevar a una fuga de capitales o a una disminución en la inversión extranjera, porque adicionalmente la tarifa combinada, desafortunadamente en nuestro país, la tarifa combinada entre lo que pagaría el impuesto sobre la renta y la tarifa sobre los dividendos es una tarifa excesivamente alta, es una tarifa que sumándola del 41,5%, por lo que yo creo pues que sí se estaría perdiendo una competitividad importante. Adicionalmente, Colombia para estas reformas había contratado unas comisiones de expertos pues que en efecto pues habían sacado algunas recomendaciones bastante interesantes, de las cuales no veo ninguna. De hecho, se veía más este informe en la reforma tributaria fallida, como lo dije hace un momento, de Alberto Carrasquilla, eh, y aquí se ignoró totalmente. Y adicionalmente lo que más me preocupa es que si lo que se está buscando es el ingreso, pues el aumento de la tarifa tampoco va a significar un ingreso inmediato, porque pues por norma constitucional el efecto en renta por ser un impuesto de periodo va a ser a partir del 1 de enero del 2022. Quiere decir que el impuesto de renta se va a declarar en el 2023 y apenas en el 2023 el Estado va a estar recaudando, pues salvo por los anticipos que se pudieran generar, pero pues, realmente no veo una entrada, un ingreso rápido, una caja rápida en las arcas del Estado. Entonces, no sé hasta qué punto esto sí puede ayudar con la materialización de esos programas y gastos adicionales. Me gustó, solamente quiero poner aquí, presente, sé que tenemos poco tiempo y ojalá la doctora Estefanía, si me estoy alargando, me diga si me alargué mucho. Adicionalmente, yo quería traer como este cuadrito de lo que estaba en la reforma tributaria fallida. Eh,
si ustedes se dan cuenta, es diferente. Aquí se estaba calculando sobre la renta líquida gravable anual en VTs, se estaba discriminando la renta, algo lo que creo que era favorable para las pymes, para las pequeñas y medianas empresas. Eh, Habían también unos puntos adicionales, pero creo que esto era un poco más progresivo, que además también es un principio constitucional del derecho tributario a la progresividad. Creo que también es un poco más equitativo. Yo sé que es poco popular lo que estoy diciendo, pero insisto que por lo menos en el impuesto sobre la renta de personas jurídicas, y llamo pues la atención sobre eso, sobre personas jurídicas, la reforma del ministro Carrasquilla era un poco más consistente y un poco más constitucional o acorde con los principios constitucionales, por lo menos así lo veo yo, y aquí se ve reflejado. Obviamente, y yo sé que para muchos economistas y para muchos tributaristas, el hecho de que existan tarifas progresivas en renta daría lugar a arbitrajes, básicamente donde el contribuyente va a tratar de quedar en el rango inferior para tener una tarifa inferior. Eso sí es un problema, pues, que siempre se presenta en este tipo de tarifas diferenciales, pero creo que es más progresivo y me gustaba como estaba planteado. Evidentemente, eso significaba un problema o una carga mayor para la administración. Y el otro mecanismo de ingreso importante, que esto, y me disculpan, eso es una defecio, esto es un horror, pues realmente al que hemos llegado, es la reforma tributaria, es la normalización. eh, ¿Por qué digo que es una defecio? Pues es que ya llevamos con estas 4 normalizaciones en una década, teniendo en cuenta la del 2014, en menos de una década. Esto se volvió costumbre. Esto es como decirle a la gente: venga, no declare, venga, no tenga sus ingresos, venga, llévese la plata del país, no le diga nada al Estado, y venga, pague una tarifa y normalice. Esto pues realmente no tiene presentación. De hecho, yo me adelanto aquí un poquito. Si ustedes se dan cuenta en este cuadrito que les estoy presentando, les presento las tarifas. La primera, que se creó con la 1739, que trajo 3 tarifas en 3 años similares: 10%, 11,5% y 13%. Luego la 1943, que fue la que se declaró inexequible por la Corte Constitucional, trajo una normalización de 13%, pero que quedó en firme porque la Corte Constitucional moduló su fallo y dijo que tenía efectos hasta el 31 de diciembre de ese mismo año. Entonces la normalización evidentemente queda en firme, y adicionalmente la reforma tributaria de la ley 2010 trae una nueva normalización. Entonces, esto es un tema que conversaba con tributaristas extranjeros, y me da pena, pues lo digo abiertamente, me da un poco de vergüenza. Yo sé que suena antipático, que suena poco empático, pero eso da vergüenza. Y para acabar de ajustar, esta nueva reforma tributaria trae una normalización muy tendiente a recaudar. Evidentemente, aquí esta normalización no tiene ningún propósito de saneamiento. Esta normalización tiene un propósito netamente de recaudo, tanto así que este noviembre 15 hay que empezar a pagar un impuesto del 50%, lo cual es un tema muy curioso, porque yo tengo que, a partir de mis activos omitidos o mis pasivos inexistentes del 1 de enero de 2022, adelantar el 50%. Quiere decir que me tengo que ir al futuro para calcular cuál va a ser mi declaración de activos omitidos o de pasivos inexistentes, y venir y adelantar un 50%, porque tiene una necesidad imperiosa de recaudo. Rápidamente, este impuesto de normalización adicionalmente ya es un impuesto complementario a la renta. Los anteriores eran impuestos complementarios al patrimonio o riqueza. Este año no hay impuesto a la riqueza, por eso viene complementario a la renta. Los sujetos pasivos son los contribuyentes del ingreso sobre la renta. Hay un tema muy interesante que son los fundadores constituyentes originarios de fundaciones de interés privado, otros del exterior, seguros de ahorro material. Estos SPV o estos vehículos que se utilizan mucho en planeaciones internacionales, es un tema interesante. Adicionalmente, como les decía ahorita, el hecho generador es la posesión de activos sometidos o pasivos inexistentes al 1 de enero del año 2022. Me disculpa, y quedó 10 de enero del 2022, fue un error de digitaciones, 1 de enero del 22, por eso tenemos que irnos en el tiempo. Adicionalmente, pues el artículo 263 mismo nos dice que se entiende como posesión, que es el aprovechamiento económico potencial o real de cualquier bien en beneficio del contribuyente. Aquí un comentario chiquito, y es que yo no entiendo cómo se podría, desde la misma definición de la norma tributaria, adecuar la posesión de pasivos inexistentes, pero bueno, eso es un comentario pues que haremos en otro escenario.
La base gravable es el costo fiscal, a diferencia de, de la primera normalización que fue la de 1739, que hablaba de valor patrimonial. La tarifa, pues, como les decía hace un rato, es la que está aquí planteada. Eh, Tiene un descuento en el 50% de la base gravable si se repatrian activos. Aquí hay un tema muy complejo porque yo pues no tengo forma de repatriar, por ejemplo, bienes inmuebles. Aquí hay un tema bastante complejo y pues también te habla de una declaración ineficaz por pago parcial de pago. Como sé que el tiempo es corto, no sé, doctora, cuánto me queda o si termino, o si termino ya. Sí, ya podemos Ok, ir concluyendo para listo. darle paso al próximo. Como el tiempo es corto, simplemente esta es la reflexión. Esto, insisto, es más una reforma fiscal de urgencia que una reforma tributaria. El Estado está buscando ingresos para cubrir sus gastos. Me parece que hay una adecuada relación gasto-ingreso. Esto ocurre como en nuestras economías personales. Para yo empezar a saber en qué me voy a gastar la plata, tengo que saber cómo me la voy a conseguir. Sin embargo, esta urgencia ha dejado algunos, en mi criterio, visos de inconstitucionalidad sobre algunas normas y adicionalmente algunos efectos que no se previeron con calma y que no van a dar la caja tan rápido como el Estado requiere. Sin embargo, creo que la reforma intentó por lo menos adecuarse a ese carácter social. Bueno, doctoras, agradezco mucho este espacio de 20 minuticos, era muy corto, espero no haber ido muy rápido y estaré a su disposición ante cualquier duda. Y Muchas dejaré gracias, doctor de Rafael. compartir. Listo. Entonces ya le podemos dar paso al doctor Juan Antonio Ucros, que nos va a compartir también su posición frente a la reforma tributaria. Muchas gracias, doctora Bedoya, muchas gracias a los organizadores, muchas gracias a los panelistas y sobre todo muchas gracias a los asistentes. Pues este tipo de espacios, si no asiste nadie, pues no valdrían la pena y en esa medida, sobre todo gracias a ustedes. Em, Creo que las tres intervenciones que me han precedido son una muy buena introducción para lo que he querido traer acá para contarles. Y es básicamente que, al menos desde mi perspectiva, incluso el título de este panel que nos ocupa parecería, si no impreciso, al menos contradictorio. Hablamos de proyecto de reforma tributaria, sostenibilidad fiscal y Estado social de derecho. Lo primero es, ¿por qué proyecto de reforma tributaria si, como bien lo hemos dicho a lo largo de este panel, pues ya hay una reforma tributaria que se adoptó, la Ley 2155 de 2021, hace menos de 2 meses? Y por otra parte, ¿cómo conciliar este tema de el equilibrio de los gastos del Estado con sus ingresos y el ideal del Estado social de derecho? Respecto al primer punto, esa aparente imprecisión de proyecto de reforma tributaria, pues habría que decir es que en Colombia vivimos en un constante estado de reforma tributaria y de proyecto de reforma tributaria. Solo este año el gobierno ha planteado dos, pero como muy bien lo hacía la recapitulación la profesora Bedoya, a lo largo de los últimos años hemos tenido múltiples reformas tributarias. Esto, y llevándolo un poco más a los terrenos del derecho público, de los terrenos de la contratación estatal, ha llevado a que incluso las modificaciones tributarias sean un riesgo contractual sujeto a tipificación y a asignación en los términos de la ley 1150. A mí aún me genera sorpresa cuando en matrices de riesgos me encuentro que está tipificado este riesgo, que se traslada al particular y que dice, pues es que en Colombia hay una reforma tributaria en promedio cada 18 o 24 meses y es una de las condiciones en las que se hacen los negocios en Colombia y en las que cualquier contratista con el Estado debe contar. Esto, por ejemplo, es lo que se veía en las licitaciones de concesiones de transporte público que ha hecho Transmilenio a lo largo de los últimos 4 años. Este riesgo está tipificado y trasladado. En otros casos, existen mecanismos de riesgo compartido, dependiendo de los impactos en renta, pero pues ese no es el tema en el que me quiero centrar. Y segundo, menciono esta aparente contradicción del título del panel.
Estado social de derecho versus equilibrio fiscal. Lo primero, y acá es importante destacarlo, el sistema tributario colombiano ha sido catalogado como regresivo. No solo esta alta tributación que mencionaba el doctor Rafael hace un momento, sino también, y justo lo publicaba el Banco Mundial esta semana, eh, la aplicación general del IVA y sus múltiples exenciones, perdón, eh, generan un sistema regresivo en donde no necesariamente quien mayor ingreso tenga es quien mayor carga tributaria debe soportar, sino casi que lo contrario. Sin embargo, pues yo no soy tributarista y afortunadamente este no es el Congreso de Derecho Tributario. Y en esa medida me quiero centrar en aspectos muchísimo más cercanos a el derecho público y al Estado social de derecho y a buscar formas o proponer o explorar de cómo conciliar este ideal constitucional con la necesidad de un equilibrio ingresos y gastos. Lo primero, y como lo mencionaba con bastante precisión el doctor Ramírez, el Estado social de derecho está desde el artículo primero de la Constitución como un objetivo y como la esencia del Estado en el que estamos. A su vez, ese Estado social de derecho pues parte de 5 pilares, de los cuales quisiera yo centrarme y destacar dos de ellos: la solidaridad, la prevalencia del interés general e indirectamente la búsqueda de la prosperidad general, que es justamente en donde este sistema tributario comienza a ser una herramienta esencial para lograrlos. Y tal vez el primer punto es citar una de las primeras sentencias de la Corte Constitucional, la T-406 de 1992, ponencia de Ciro Angarita. Y allí lo que explicaba la Corte Constitucional es el Estado social de derecho, este apelativo de social, no es simplemente un apellido para sonar sofisticado, no es un invento de 1991 para querer diferenciarnos frente a la Constitución que había regido los 100 años anteriores. Se trata, por el contrario, y lo explica con bastante claridad la Corte Constitucional, un desarrollo a lo largo de todo el siglo XX que se apoya, por una parte, en el Estado de Derecho, esta creación de finales del siglo XIX, inicios del siglo XX, que se apoya en la legalidad, en la seguridad jurídica, es decir, que hay unas normas jurídicas y que se cumplan, y esa es la función del Estado. Y en el otro extremo, el estado de bienestar, un desarrollo más moderno, desde mitades del siglo XX, que lo que busca es darle a los ciudadanos un estándar mínimo de vida. Y en esa medida el Estado social de derecho se ubica en la mitad de estas dos concepciones de Estado. Y es, partiendo de la legalidad, buscar mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos e idealmente, pues garantizar este estándar mínimo de vida. No en vano, la Corte Constitucional eh, desarrollando a partir de los derechos fundamentales, concluyó ya hace muchos años que el mínimo vital es un derecho fundamental incluso susceptible de protección vía tutela. Entonces, ese es el primer punto de qué es este Estado social de derecho, cómo se articula con el artículo primero de la Constitución y de esos 5 pilares, cuáles resultan especialmente relevantes en este contexto de discusiones constantes de reformas fiscales, ingresos y egresos del Estado. A su vez, y la pandemia ha sido o fue un gran escenario para probar los límites del Estado social de derecho, vemos por una parte sentencias como la C500, perdón, la 171 de 2020, en donde se analizaba la, la legalidad del programa de ingreso solidario. Y ahí, y esto es el decreto 518, el decreto ley 518 de 2020. Y ahí, con ponencia de la doctora Cristina Pardo Schlesinger, lo que explicaba la Corte es que precisamente la garantía del ingreso mínimo vital a través de transferencias directas de recursos del Estado son admisibles bajo la Constitución, son una forma de hacer realidad ese Estado social de derecho
y evidentemente con las advertencias del caso de, pues no se puede todo esto implicar una violación al artículo 355 de la Constitución, es decir, no pueden ser transferencias directas de recursos a particulares arbitrarias, debe haber una focalización y debe haber una legalidad dada desde la ley, o en este caso, desde el decreto ley. En ese sentido, es claro que la vocación del Estado colombiano, desde la Constitución, su desarrollo, su interpretación es promover que los ciudadanos tengan acceso a este mínimo vital, a estas condiciones mínimas y alcanzarlas. Sin embargo, explicaba el doctor Ramírez, los recursos no son infinitos y mal haría el Estado en buscar dar prestaciones a los ciudadanos que no tienen recursos fiscales con cuales respaldarlos. Y en ese sentido entra este concepto de la regla fiscal, introducido, como ya se mencionó, a través del Acto Legislativo 03 de 2011, desarrollado por medio de la Ley 1473 de 2011 y declarado exequible mediante sentencia C-288 de 2012, provincia de Luis Ernesto Vargas. Y allí hay un elemento clave y es que esta modificación al artículo 334 de la Constitución lo consideró admisible la Corte Constitucional bajo el entendido de que la regla fiscal no es un objetivo del Estado, es simplemente un mecanismo para lograr los fines del Estado. O sea, hay una relación medio-fin, siendo la regla fiscal el medio, el Estado social de derecho el fin, que justifica y permite la conclusión de exequibilidad de esta regla fiscal. Si bien la redacción inicial de la regla fiscal básicamente hacía referencia a un déficit estructural respecto al PIB, y eso se reformó justamente a través de la ley 2155, de la última reforma tributaria, sigue existiendo esta idea de cuando el Estado fija sus gastos, pues debe tener en cuenta sus ingresos. Acá tal vez mi único comentario, y casi que a título de pregunta, es si esa modificación que hace el artículo 60 de la ley 21.550, de la ley 2155 a la regla fiscal realmente permite afirmar que aún tenemos una regla fiscal. No deja de llamar la atención que es una regla fiscal con elementos subjetivos, margen prudencial, ciclo económico, sino también que se institucionalizó de forma expresa una cláusula de escape a esa regla fiscal, que el CONFIS si evidencia cambios macroeconómicos excepcionales, y qué es cambio macroeconómico, qué es excepcional, comienza a ser también en buena medida subjetivo, podrá salirse de la regla fiscal. Pero el tema no es entrar a detallar la regla fiscal, sino la importancia de su existencia y pensar si esta es un límite al Estado social de derecho o un medio para lograr que se cumpla. Y incluso plantear una reflexión, y es si la pandemia, la regla fiscal, las movilizaciones sociales que se han visto desde finales del año pasado y durante todo este año han sido la fórmula para que se encuentren caminos que en principio creíamos irreconciliables, precisamente el Estado social de derecho y la sostenibilidad fiscal. Nuevamente, bien lo explicaba el doctor Venegas hace unos momentos. Esta ley tiene múltiples elementos de gasto: el PAEF, el Programa Ingreso Solidario, Matrícula Cero, apoyo al empleo joven. Todo esto son prestaciones adicionales del Estado que, visto desde la neutralidad, diría uno, precisamente son fórmulas para hacer realidad ese Estado social de derecho. Bienvenido. Y, y podríamos haber encontrado o estar en el camino de encontrar la fórmula para conciliar estos dos temas que, como decía al comienzo, parecían contradictorios en el título de este panel. Tal vez el único comentario adicional a ese que haría a esta reflexión es, no sé si le estamos poniendo fecha de vencimiento al Estado social de derecho. Justamente estas prestaciones novedosas que trajo la ley tienen fechas de vencimiento, sea en diciembre de 2022, otras en agosto de 2023,
y en esa medida surge la pregunta, ¿el Estado social de derecho se acabará o esta profundización del Estado social de derecho se acabará cuando se acabe la vigencia de estas normas? ¿Qué hay que hacer en esos casos? Y una segunda reflexión, nuevamente, mucho más desde el derecho público, mucho más desde la contratación estatal, y es, en esta reforma fiscal se ve un énfasis en gastos, un énfasis en, por ejemplo, las explicaciones que se daban sobre las tarifas de renta, y un artículo solamente sobre austeridad del gasto del Estado. Y acá me atrevería a decir, yo creo que hay una interpretación errónea de en dónde deben estar los ahorros del Estado. Realmente es en gastos de papelería, de viajes, de servicios públicos, donde se va a balancear el déficit de gastos e ingresos del Estado. Es así de significativo y de cierta forma el Estado social de derecho no hace precisamente un llamado al gasto para garantizar este mínimo de ingresos al Estado, este mínimo de condiciones de vida a los ciudadanos. Y en esa medida no deberíamos volver y hacer énfasis en los temas Doctor de Juan Antonio, planeación del Estado. Sí, dime. qué pena, podríamos ir ya Sí, concluyendo. claro que Gracias. sí. Y justo creo que este es el cierre, y es, hacemos un énfasis en tarifas de renta, hacemos un énfasis en ahorros del Estado, pero no estamos haciendo el énfasis que se necesita, que muchas veces el Consejo de Estado ha hecho, en dónde están las ineficiencias del Estado. No están en garantizarle unos mínimos al Estado, están tal vez en temas de planeación. ¿Por qué hay que replanear múltiples veces el mismo proyecto de infraestructura? Afortunadamente, desde Medellín no han tenido que vivir como en la carrera séptima en Bogotá hemos tenido 5 iteraciones del mismo proyecto en 15 años sin que ninguno de ellos se realice. Muchos estudios y diseños pagados, cero obra ejecutada. En si realmente se debe incentivar la competencia en la contratación pública. Vimos la discusión sobre la contratación directa y la excepción que se introdujo en la ley de presupuesto, pero eso es tapar el sol con un dedo. Lo cierto es que la contratación directa es la constante en el día a día del Estado y no se ha podido hacer que la licitación pública, la competencia, sea la constante. Y eso lleva a otra pregunta y es, ¿qué incentivos hacen falta precisamente para lograr una mejor eficiencia de los contratistas cuando contratan con el Estado? Que contratar con el Estado es una oportunidad, no una contingencia. Y en esa medida quedaría un último tema para atender en este intento de conciliación entre el Estado social de derecho y las reformas fiscales, que es hacer el sistema tributario menos regresivo, pero pues este es un tema que afortunadamente pues dejaré para el Congreso de Derecho Tributario. Muchas gracias y cualquier pregunta o comentario, bienvenidos. Muchas gracias, doctor Juan Antonio. Uno de los participantes, Gerardo Hernández, nos hace una pregunta, nos hace dos preguntas. La primera es, si la necesidad de recursos del fisco es muy sentida, una ley que habla de más gasto en vez de recaudo es la solución para la sostenibilidad fiscal. Si quieres, Stephanie, la respondo. Dale, doctor. Sí, efectivamente. Como nos acaba de indicar el doctor Ucros, es que aparentemente hay un contrasentido. Para mí, quiero iniciar esta respuesta para mí indicando que la reforma tributaria, esta ley 2155-2021, no me gustó para nada y voy a indicar 3 puntos para ello. Primero, que no es una reforma sino coyuntural. Se debió haber aprovechado estas circunstancias de la pandemia para hacer una reforma estructural, entre otras, como dice el doctor Ucros, para haber revisado esa regresividad del sistema impositivo colombiano, esa prevalencia a darle muchísima fuerza, infortunadamente, a grandes capitales, dejando por fuera las microempresas y familiempresas que explican el 80% del empleo formal en Colombia, que son a las que se le tiene que dar fuerza. Infortunadamente, el sistema macroeconómico colombiano, como está diseñado, hay que repensarlo. Segundo,
Infortunadamente esta reforma tributaria y todo este gasto excesivo, a mi parecer, que se pone excesivo por lo que voy a decir enseguida, no ha tenido control social ni control político. Acaba de salir un informe de la organización International Budget Partnership que nos indica que hace una evaluación de 120 países del mundo y su gasto en pandemia, y a Colombia le va muy mal. Indica esta organización que le hizo en el caso colombiano un seguimiento al programa Ingreso Solidario. Lo siguiente, abre comillas, no existen datos desagregados por sexo, inversión inicial, montos finales ejecutados, ni contratos realizados, entre otros. Información clave para realizar el control social a los recursos asignados por parte de la ciudadanía y los organismos de control social. Y tampoco me parece que haya pues que aporte esta reforma tributaria, esta ley, porque infortunadamente cambió. Cuando habló de sostenibilidad fiscal, le trató de hacer énfasis en la sostenibilidad fiscal y lo que hizo fue reformar profundamente la ley 1473 de 2011 y cambió la regla fiscal. A mi parecer, respeto otras opiniones, para flexibilizarla y endeudarse muchísimo el Estado colombiano. El Estado colombiano se ha endeudado muchísimo, no hay control social y político y simplemente se han hecho unos programas, unos paños de agua tibia en algunos programas sociales, como este programa de ingreso solidario, programa de ayuda para fomento al empleo formal, matrícula cero, como para atajar ese reclamo social, pero nada estructural, nada que ponga a tono el sistema tributario colombiano con el Estado Social de Derecho. Y efectivamente que hay una contradicción profunda, doctor Gerardo. Es que el Estado colombiano relajó la regla fiscal que tenía mencionada la ley 1743 de 2011 que reglamentó ese acto legislativo 03 del mismo año para endeudarse más. Se ha hecho excesivo gasto en ingresos solidarios, se dice, hasta inicios de este año se habían gastado 6 billones de pesos sin control social, sin control político. El Congreso está cooptado por el Congreso, por el presidente de la República, los mismos los organismos de control, y eso es fatal, y ahí hay un profundo contrasentido. Lo que hay es entonces una reforma tributaria coyuntural que responde a unos reclamos ciudadanos y con esto quiere taparse entonces ese estallido social que hubo, matrícula cero, ingreso solidario y otros que no responden estructuralmente a la prioridad del gasto público social que ordena nuestra Constitución, que debe hacerse de manera organizada, planeada y estructural. Gracias, Estefan. Muchas gracias, doctor Domingo. Entonces, la segunda pregunta que nos, la segunda, perdón, la segunda pregunta que nos plantean es si hay altas tarifas en la tributación, entonces el problema es la evasión tributaria. Rafael nos puede responder Hola, la pregunta. qué pena. ¿Me escucharon? Sí, te oímos. No sé si esta pregunta está sobre todo dirigida al doctor Venegas, que lo veo, tal vez está en mute. No, discúlpeme, perdí la conexión un momentico y no escuché la pregunta. Acabo de regresar. Doc, que si hay altas tarifas en la tributación, entonces el problema es la evasión tributaria frente al sistema tributario o frente al recaudo del dinero. No, realmente hay varios problemas. Partamos de algo, y yo lo mencioné hace un momentico. Existe un informe, y se lo recomiendo a todo aquel que tenga algún interés en el derecho tributario. El informe de la Comisión de Expertos, que de hecho fue integrado por este mismo gobierno. Mm, ese informe plantea varios mecanismos para volver un poco más eficiente eh, la estructura tributaria colombiana, y dentro de esos mecanismos, por supuesto, se ataca más las posibilidades de minoración de la base gravable que realmente la tarifa. Yo lo mencionaba hace un rato.
El problema realmente no está en la tarifa. Tú puedes tener una tarifa del 20%, del 30%, del 50% si se quiere, pero si las minoraciones estructurales que vienen en la base gravable, el exceso de gastos deducibles, los descuentos tributarios, las rentas exentas, los ingresos no constitutivos de renta, entre otros, te permiten erosionar esa base gravable. Al fin y al cabo, ya la tarifa nominal no va a importar. Lo que realmente va a importar es la tasa efectiva de tributación que se da después de que depuras realmente la base gravable. De hecho, cuando miras el informe de la Comisión de Expertos, ellos se mueven por lo menos en impuestos de renta en cuatro grandes grupos. Ellos hablan de mantener créditos tributarios de ICA y GMF, que son impuestos antitécnicos a todas luces. Ellos buscan evitar el uso del gasto tributario y la reducción de tarifas, ampliar la base gravable y eliminar el impuesto de recaptura de los dividendos y reducir la tarifa general. De hecho, la tarifa general siempre se ha sugerido, inclusive desde la OCDE y de los países que pertenecemos a la OCDE, si ustedes miran, está entre el 15 y el 20%. Entonces, realmente yo creo que el Estado se equivoca aquí en un tema de tarifas. El problema no es de tarifas, el problema a todas luces es de base gravable. Por otra parte, pues ya el tema de la evasión, de la elusión, que son conceptos diferentes, pero que tienen un impacto más o menos similar, es otro asunto. Por supuesto, la ilusión, si bien no es del todo, no hace parte de la política criminal, no es un tema legal, la evasión sí hace parte de la política criminal. Esta norma también intenta traer algunos aspectos en la lucha contra la ilusión y la evasión, por ejemplo, todo lo relativo a la facturación electrónica, por ejemplo, todo lo relativo a la declaración de oficio. Me llama la atención que algunos aspectos que el ministro José Manuel había incluido, por ejemplo, en esa modificación del artículo 90, en todo el sistema de georreferenciación, las obligaciones adicionales para notarios de verificar el valor real o comercial de los bienes inmuebles no haya quedado al final en el texto de la ley 2155, pero evidentemente la evasión y la ilusión también son temas que influyen significativamente en este déficit fiscal. Concluyo insistiendo en que el problema realmente no es de tarifas. Aquí se equivoca significativamente el gobierno. El problema es de erosión de la base gravable y no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional. El derecho internacional tributario tiene unos mecanismos que permiten a las personas con mayores recursos, por supuesto, a través de otras jurisdicciones preferentes, de convenios de doble imposición, o mejor, para evitar la doble imposición, la CAN, por ejemplo, la CAN, por ejemplo, el convenio que existe con México, con España, con Reino Unido, entre otros, permite erosionar significativamente la base gravable y creo que ahí es donde debería el Estado apuntar sus esfuerzos, porque es que una tarifa del 35% es un techo muy alto y una tarifa combinada con dividendos del 41.5% es un tema impresentable para un país que, al fin y al cabo, económicamente hablando, no deja de ser liberal. Entonces, estimo que debería ser más enfocado en esa parte. De hecho, y concluyo con lo siguiente, sin ningún discurso político, pero yo creo que cualquier político que quiera aspirar a un Senado, a una Cámara o a un cargo ejecutivo debería por lo menos ir a su equipo a leer el informe de la Comisión de Expertos. Pues lo ideal es que lo leyera el senador, cosa que no creo que hagan, pero creo que por lo menos deberían para entender la coyuntura actual nuestra. Muchas gracias, doctor Rafael. Entonces ya para concluir y cerrar el panel, podríamos decir entonces que la reforma tributaria o la ley 2155, dentro de su contenido trae un capítulo dedicado al gasto para dar un cumplimiento a esos fines del Estado Social de Derecho, ¿cierto? Pero entonces podríamos estar sacrificando, por un lado, esa premura por aumentar el recaudo y para poder cumplir con todo este plan de gasto, de pronto incurriendo en algunos temas de inconstitucionalidad, con vicios de inconstitucionalidad, como lo mencionaba de pronto en algún momento el doctor Rafael frente a la normalización tributaria, o de pronto también sacrificando el recaudo de los impuestos o de las contribuciones y planteando unos
planes de pagos especiales o unas de condonaciones pues, de ciertos porcentajes de estos pagos, de estas condiciones especiales de pago que trae la reforma. Y por último, también podríamos decir que con respecto a lo que nos decía el doctor Juan Antonio, que podríamos estarle poniendo una fecha de vencimiento a los fines o al Estado Social de Derecho con estas fechas de la terminación de este plan de gastos o de estos beneficios, en el sentido que entonces tendríamos que tener en futuras reformas tributarias nuevos planes de gastos dentro de esos para darle continuidad a estos fines o a estos programas para darle cumplimiento a los fines. No sé si de pronto alguno de los panelistas quiera, de pronto cortamente, de manera breve, concluir algo para darle ya finalización a este panel. Stephanie, yo quiero concluir en lo siguiente, para responderle al doctor Juan Antonio Ucros. No era necesario gastarnos una reforma tributaria para estos programas como ingreso solidario, fomento al empleo formal, matrícula cero. En Colombia tienen muchos programas del sistema de protección social, empezando pues por los sistemas en materia de seguridad social, vivienda digna, educación, protección a la niñez, a los adultos mayores, a personas en situación de discapacidad, a trabajadores migrantes, y caso de los venezolanos, etcétera. No es el fin del Estado Social de Derecho. Por el contrario, aquí fue un desatino del gobierno. No era necesario gastarnos una reforma tributaria para sacar esos programas. Esos se sacan por otras leyes y tienen otra conformación. Esto fue una respuesta al estallido social, una respuesta coyuntural, porque el gobierno se le ve las ansias de terminar rápidamente este gobierno y entregarle la papa caliente del estallido social, de este problema. El Estado Social de Derecho no le gusta a nuestro actuales gobernantes. Usted escucha al presidente de la República hablando todas las noches en sus programas de Estado de Derecho y a sus ministros hablando de Estado de Derecho. No, señor, es Estado Social de Derecho que tiene 180 grados de diferencia. Gracias, Esteban. Doctora Estefany, solamente para complementar un poco lo que decía el doctor José. Lo que pasa es que también hay un tema que la gente no habla, y yo coincido plenamente con él. Hay un sinnúmero de programas sociales que ya existían y no se necesitaba una reforma tributaria. Adicionalmente, coincido en que esta reforma tributaria lo que está haciendo es alargando el problema. Esto no resuelve nada, definitivamente esto no resuelve nada. Y de hecho, de hecho, creo que esto va, muchas de estas disposiciones van a ver, creo que en la próxima reforma tributaria de un año estaremos hablando exactamente de otra reforma tributaria con toda seguridad. Y es algo que la gente no ve. Esa reforma tributaria también va muy enfocada a todo el sistema de calificación de las marcas de redundancia calificadoras internacionales que tanto preocupan al gobierno. Y eso es un tema del que la gente poco habla, pero mucho influye. Entonces también esta reforma tributaria tiene mucho que ver con eso, la pérdida del grado de inversión y demás. Esto buscaba sanear un poco esa desafortunada injerencia que tienen las calificadoras en nuestra economía. Coincido plenamente con el doctor. Esta reforma tributaria realmente es fondo, es una reforma de urgencia, es una reforma fiscal más o menos vacía y que salvo pues por temas de normalización tributaria como lo hablábamos ahora y tipos de impuesto de renta, no veo cómo va a cubrir los gastos que está planteando. Totalmente de acuerdo. Creo que todos coincidimos en el aspecto coyuntural de esta reforma, no siendo por el contrario el Estado Social de Derecho algo coyuntural. Realmente acá el Estado Social de Derecho es algo estructural de nuestra Constitución. De acuerdo en que estos programas no requieren necesariamente de una reforma tributaria o de esta ley, tal vez simplemente recordar un poco lo que se analizaba con motivo del decreto 518, y es que se llegó a la conclusión que los demás programas del Estado no cubrían las necesidades que había evidenciado la pandemia, pero de acuerdo que no había que necesariamente atenderlo vía una reforma tributaria. Y finalmente, si bien el endeudamiento pues debe estar controlado y si vamos a tener una regla fiscal, debe ser una regla fiscal que se cumpla y no una regla fiscal que trae la trampa incorporada, el endeudamiento per se tal vez no es negativo, y nuevamente el Estado Social de Derecho implica unas prestaciones del Estado hacia sus asociados
En ese sentido, la calificación crediticia del Estado se vuelve muy importante porque es a qué precio se endeuda el Estado. A mayor calificación, menor costo y más acceso al mercado de capitales. Y tercero, insisto, el Estado Social de Derecho no puede tener fecha de vencimiento y debe ser un proceso para alcanzarlo y hacerlo realidad. Y en ese sentido, la eficiencia y la eficacia del gasto del Estado es el punto esencial, no solo a qué tasa tributan, no solo estos programas específicos de apoyo derivados de la pandemia que existen, sino en realidad que el Estado como un todo aplique lo que dice el artículo 267, gasto eficaz, un gasto eficiente, y no simplemente unos paños de agua tibia, unos ajustes muy puntuales que no resuelven el tema puntual y es el Estado debe ser eficiente, no necesariamente austero, pero sí eficiente. Y eso nos está haciendo mucha falta. A nuestros panelistas, muchísimas gracias, al doctor Juan Antonio, al doctor José Domingo y al doctor Rafael, también a la doctora Stephanie que nos acompañó como moderadora en este panel de hoy, muy interesante y que uno se podría quedar hablando muchísimo sobre todos los temas que van surgiendo alrededor del tema planteado inicialmente por ustedes. Muy valiosas también sus aportes y sus opiniones, les agradecemos muchísimo la participación. Yo los dejo en este momento entonces con María Isabela, quien se va a encargar de presentar el panel que sí. Que tengan un feliz día. Muchas gracias a ustedes, feliz día. Muchísimas gracias, Catherine. En este momento hago paso al siguiente panel que trata acerca del concepto del acto privado en la jurisprudencia del Consejo de Estado. Este panel estará a cargo del profesor Cristian Andrés Díaz Diez, que de antemano quiero dar un agradecimiento por estar también en pro de esta organización. Muchísimas gracias, profe. El profesor Cristian es abogado y magíster en Derecho de la Universidad de Antioquia. Ha trabajado como servidor público en varias entidades descentralizadas y también ha sido docente en la Universidad EDAFIT y en la Universidad de Antioquia. Allí destaco mucho su labor. Yo particularmente fui estudiante suya y estoy completamente agradecida también por sus enseñanzas. Adelante, profe. Muchas gracias, María Isabela. Igualmente quiero iniciar dándoles a todas y a todos ustedes las gracias por estar conectados en este momento, así como a muchas personas que nos han apoyado este año y en años anteriores con la organización de las jornadas de derecho administrativo. So riesgo de pasar por alto algunos nombres, quiero comenzar mencionando a los decanos de las tres facultades de Derecho, el profesor Esteban, al profesor Jorge Octavio, al profesor Luqueji, igualmente al equipo organizador y que está allí tras bambalinas encargado de que todo salga bien en medio de las vicisitudes de una plataforma digital como esta, especialmente a Lady Joana Escudero, a Caterine Gómez, a Gina Esmeralda Cardona, María Isabela Rodríguez, quien me antecedió, a Natalia Vázquez, a David Jaramillo, que ayer también nos ayudó con la presentación o como maestro de ceremonias, y muy especialmente al profesor David Suárez, coequipero, quien inspiró este evento desde hace 15 años y que ha sido el cerebro igualmente de la organización y nos ha también apoyado con su presentación, con su presencia en los distintos paneles, así como el día de ayer en su balance sobre el derecho administrativo y por supuesto a todas las personas que aceptaron acompañarnos en los paneles, a los profesores, a las profesoras, a las y los estudiantes que a propósito el día de hoy van a tener también la oportunidad de presentarse en las jornadas en los semilleros de derecho procesal, de derecho administrativo y de derecho constitucional de las tres universidades convocantes a este evento. Muy bien, el día de hoy yo voy a compartir con ustedes una discusión que se ha venido presentando en Colombia desde hace algún tiempo, pero de manera principal
desde el año 2017 a propósito de algunas providencias judiciales del Consejo de Estado, especialmente de la sección tercera, y que tiene que ver con la pregunta acerca de si la regulación de un acto proferido por una autoridad del derecho privado, es decir, cuando a ese acto se le aplican las disposiciones civiles y comerciales, eso hace que entonces el acto deje de ser un acto administrativo y pase a considerarse un, entre comillas, acto privado o acto de derecho privado, independientemente de que se trate de una manifestación unilateral de voluntad proferida por un órgano del Estado, independientemente de si ese órgano del Estado pertenece al sector central, al sector descentralizado por servicios, y que esté directamente encaminado a producir efectos jurídicos. Esa, si se quiere, ha sido una noción tradicional o que en medio de la ausencia de una definición normativa del acto administrativo en nuestro ordenamiento, porque no la hay, ha sido una noción tradicionalmente, como digo, admitida en Colombia, al menos que ha tenido cierto consenso. No es un consenso absoluto, no hay un criterio unívoco para definir el acto administrativo, pero ha sido la noción que en términos doctrinarios, jurisprudenciales, uno pues ha tenido la oportunidad de observar. Y quisiera comenzar este análisis citando un fragmento del libro de Raúl Bocanegra Sierra, autor español, titulado La teoría del acto administrativo. En la introducción al libro señala Raúl Bocanegra Sierra lo siguiente, abro comillas: pese al tiempo transcurrido desde que fue formulada, la afirmación de Otto Mayer de que el derecho administrativo moderno está dominado por el concepto de acto administrativo es todavía hoy rigurosamente cierto. Dice este autor a comienzos de la década del 2000, dice, esta es una afirmación que sigue siendo cierta, y continúa afirmando, el acto administrativo es una institución capital de la disciplina, la más característica y definitoria, con toda seguridad, de las que le son propias, construida como una institución dirigida a producir seguridad jurídica en las relaciones entre la administración y los particulares, y dotada por ello de una estabilidad y fijeza reconocidas, de una estabilidad y fijeza desconocidas en el derecho privado. En otras palabras, para este autor, el acto administrativo constituye una institución que le aporta al derecho administrativo la seguridad jurídica, la estabilidad, la fijeza, que él dice no se encuentra en el acto privado, en el acto civil o comercial. Hay atributos que reconoce el ordenamiento jurídico a favor del acto administrativo, se encuentran en los artículos 88 y 89 del CEPACA de la Ley 1437 del 2011, ya trayendo esta reflexión a nuestro ordenamiento jurídico. Pero yo me voy a permitir en este instante discrepar un poco de Raúl Bocanegra Sierra para señalar que en la actualidad la categoría del acto administrativo se encuentra en crisis, al menos esto es lo que está sucediendo en Colombia. Y la razón por la cual afirmo que la categoría del acto administrativo se encuentra en crisis tiene que ver, primero, con la proliferación en los últimos años de pronunciamientos por parte del Consejo de Estado que le están negando la categoría de acto administrativo a aquellas manifestaciones de voluntad proferidas por entidades que en su actividad contractual se rigen por el derecho privado. Eso es lo que ha sucedido, verbigracia, con los actos precontractuales expedidos por las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios, ya que los artículos 31 y 32 de la Ley 142 de 1994
disponen que los actos y los contratos celebrados por dichas entidades se regirán exclusivamente, señala allí el legislador, aunque ese exclusivamente debe ser matizado por lo que ya diremos a continuación, por las reglas del derecho privado. De allí entonces que el Consejo de Estado, y ya ahorita les voy a compartir algunos de esos pronunciamientos, diga que esos actos, al regirse por derecho privado, entonces no son actos administrativos, sino actos privados, actos comerciales, actos regulados por el derecho privado. Un segundo factor que ha puesto en crisis la categoría del acto administrativo en Colombia es la constitucionalización del derecho administrativo que ha morigerado los atributos de la presunción de legalidad y de la ejecutoriedad reconocidos, como ahora lo señalaba, en los artículos 88 y 89 de la Ley 1437 del 2011. Y a propósito de esto, en el panel de los estudiantes de los semilleros se discutirá hasta qué punto esos atributos y precisamente uno de ellos, que es la presunción de legalidad del acto administrativo, se mantiene vigente. Aún así, los derechos fundamentales y la excepción de inconstitucionalidad, sobre todo, han hecho que se ponga en duda ese atributo de la fijeza, de la seguridad jurídica que, como dice Raúl Bocanegra Sierra, estaría presente en el acto administrativo. Ustedes se preguntarán a propósito por qué inicié con una cita de Raúl Bocanegra Sierra. En el ordenamiento jurídico colombiano también se ha presentado una tendencia al trasplante de las instituciones normativas del derecho español, y eso ha sucedido con el acto administrativo, porque si se revisa la línea jurisprudencial que sobre este tema existe en la Corte Constitucional y en el Consejo de Estado, uno se encuentra con planteamientos como los de Eduardo García de Enterría, como los del mismo Raúl Bocanegra Sierra, García Trevijano, etcétera, que hacen que en Colombia pues no haya mucha claridad sobre esta noción, sobre la categoría del acto administrativo. En un segundo momento, luego de esta pequeña introducción al concepto de acto administrativo y a lo que ha venido pasando en el ordenamiento jurídico colombiano, y luego de destacar que no hay un concepto claro de acto administrativo y que además es una categoría que ha entrado en crisis, yo voy a compartirles mi pantalla en este momento para poder mostrarles algunas consideraciones jurisprudenciales sobre la materia. Espero que estén pudiendo observar la pantalla. Si no hay alguna manifestación verbal, entenderé que sí estoy aquí mostrándoles la pantalla. Y me voy a ubicar precisamente en un ejercicio que para este propósito realicé de búsqueda jurisprudencial a partir del año 2017, porque inclusive, como más adelante les voy a indicar, antes de este año era relativamente pacífica la idea de que las manifestaciones unilaterales proferidas por la administración, independientemente del régimen jurídico aplicable, eran actos administrativos. O sea, esa era la tesis jurisprudencial que hasta el 2017 se estaba aplicando en el Consejo de Estado. Pues bien, el 20 de febrero de 2017, en una providencia con expediente 56.562, con ponencia del consejero Jaime Orlando Santofimio Gamboa, el Consejo de Estado afirmó lo siguiente. Voy a tratar de leer brevemente algunas citas textuales para luego hacer énfasis en la conclusión. Dice: en consecuencia, si los contratos de las empresas de servicios públicos domiciliarios se rigen por regla general, por el derecho privado, y si la facultad de liquidar unilateralmente el contrato no es una potestad excepcional, sino un acto de autonomía dispositiva o negocial, se sigue entonces que
En estos casos, el acto de liquidación unilateral del contrato no es un acto administrativo, sino un acto de estirpe negocial. Esta es la cita textual que nos permite entonces derivar de allí una subregla jurisprudencial en ese año 2017, ya una primera sentencia que nos está diciendo entonces que los actos expedidos durante la ejecución de las empresas, de la ejecución contractual, de las empresas prestadoras de servicios públicos, no son actos administrativos, sino actos de estirpe negocial. Después de eso nos encontramos con una sentencia del 8 de junio del 2018. En esta oportunidad se ratifica ese criterio con ponencia de Jaime Enrique Rodríguez Navas. Este es el expediente de la sentencia. Y en esta oportunidad el Consejo de Estado dice: la sala considera entonces que el debate originado en todos y cada uno de los reproches formulados al corte de cuentas presentado por la ETB al contratista, los que tuvieron causa aducida en la falsedad de los motivos expuestos por la contratante en el incumplimiento contractual de parte de la ETB, en el desconocimiento de la ocurrencia de alteraciones sobrevinientes en la conmutatividad del contrato y previsión, debe ser reconducido hacia el régimen jurídico de derecho privado que gobernaba la relación contractual, y que ello es posible, pues tales glosas recaen sobre hechos ocurridos durante la ejecución del contrato que, aunque compendiados en ese documento descriptivo, tienen causa anterior a ese acto formal, acto que en tales condiciones no entrañaría un acto administrativo. Entonces, en esta providencia también se encuentra la subregla de que la liquidación unilateral de una entidad exceptuada del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública no es un acto administrativo porque se rige por el derecho privado y que por lo tanto no se puede declarar su nulidad aunque proceda la eventual indemnización por esa acción de la administración. Es decir, el Consejo de Estado ya en estas providencias señala que una entidad pública que se rige por el derecho privado realiza acciones administrativas, pero no actos administrativos, y que al realizar acciones administrativas, estas son susceptibles de control a través del medio de control de reparación directa, con fundamento en lo establecido en el artículo 140 de la Ley 1437 del 2011, y que en ese sentido sobre ella sí procede una eventual reparación, pero que no se podría declarar su nulidad porque no se trata de actos administrativos. En una siguiente providencia que quiero destacar del 19 de junio del 2018, con ponencia también de Jaime Orlando Santofimio Gamboa, el Consejo de Estado tiene la oportunidad de decir, voy aquí, pues la cita es un poco extensa, entonces simplemente me voy a detener en la subregla, que los actos proferidos por una entidad que se rige por el derecho privado en su actividad contractual, como los de Ecopetrol, fíjense que ahorita mencionábamos los de la ETB, no son actos administrativos y que contra ellos no proceden los recursos en sede administrativa. Quise destacar el tema de los recursos porque precisamente esa es una de las consecuencias de indicar que un acto no es administrativo según el Consejo de Estado. Decir que entonces, como es un acto privado, no caben contra ellos los recursos de reposición o de apelación, según el caso, en sede administrativa, sino que solo son controlables jurisdiccionalmente, lo que a mi modo de ver representa entonces un menoscabo al principio del debido proceso porque se posterga la garantía de este derecho fundamental a la sede jurisdiccional. Igualmente, quiero decir que en todo caso esa línea o esa tendencia no ha sido pacífica al interior del Consejo de Estado porque el 3 de abril del 2020, el año pasado, se profirió también una providencia por parte de la subsección B de la sección tercera, con ponencia de Ramiro Pasos Guerrero, en la que dice el Consejo de Estado, aquí sí quiero leer textualmente un poco el planteamiento, dice: ahora bien, la sala reitera que aún encontrándose regido por el derecho privado el proceso de selección
de contratista y el contrato, que como resultado de este se celebre el acto que declara desierto el proceso contra el cual se dirige la pretensión de nulidad formulada por la parte demandante, es un acto administrativo por disposición expresa del Acuerdo Superior 95 al 96. Aquí el demandado fue la Universidad de Antioquia, en consonancia con lo previsto por el artículo 61 de la Ley 30 del 92. Pero ¿qué tienen en común la Universidad de Antioquia, ETB, Ecopetrol y cualquier empresa prestadora de servicios públicos domiciliario, entre otros? Es que se trata de entidades exceptuadas del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, es decir, que se rigen en principio por el derecho privado, y lo que nos está mostrando aquí esta providencia es que tampoco al interior de la sección tercera del Consejo de Estado hay acuerdo conceptual sobre qué entender por acto administrativo, porque miren que desde el 2017 algunos pronunciamientos nos dicen que para que una declaración o manifestación unilateral de voluntad de la administración sea considerada un acto administrativo, debe regirse por el derecho administrativo, pero en esta providencia el Consejo de Estado nos dice el régimen jurídico no incide en la naturaleza del acto y por eso ese acto que declara desierto el proceso de selección efectuado por la Universidad de Antioquia es un acto administrativo. Esa es la conclusión a la que se llega con esa providencia y bueno, aquí dejé unos pies de página que complementan esa información. El 11 de mayo del 2020, el Consejo de Estado profiere otro pronunciamiento, en esta ocasión con ponencia del consejero Jaime Enrique Rodríguez Navas. Este es el número del expediente 58.562, en donde señala que el medio de control de reparación directa ha sido concebido para que por su cauce se traigan a la jurisprudencia, perdón, a la jurisdicción pretensiones directas, sin que sea preciso demandar declaración previa de nulidad de acto administrativo alguno de reparación de daños antijurídicos producidos por la acción u omisión de los agentes del Estado, causados, entre otras, por hechos, omisiones, operaciones administrativas u ocupación temporal o permanente de inmuebles, supuestos hipotéticos estos que mueven a un ejercicio de analogía que excluye toda causa fundada en el acto administrativo ilegal, que no todo tipo de acto jurídico. Es decir, aquí ya el Consejo de Estado nos está diciendo no todo acto jurídico unilateral que expide la administración es un acto administrativo y en el contrato. Y bueno, y continúa el pronunciamiento diciendo que entonces si el acto expedido por una entidad exceptuada en la etapa precontractual no es un acto administrativo, que esto no es óbice para que frente a él proceda el medio de control de reparación directa por tratarse de una controversia de responsabilidad precontractual o incontraendo, como también se le conoce. De allí entonces que se desprenda esa subregla de índole no solo sustantiva, sino procesal de este pronunciamiento del Consejo de Estado. El 2 de junio de ese mismo año, con ponencia de la consejera María Adriana Marín, se expide también una providencia, este es el número del expediente 63.930, en donde el Consejo de Estado dice que el acto que declara un siniestro, es decir, que declara que se ha materializado el riesgo amparado en un contrato de seguro o en cualquier otro mecanismo de cobertura del riesgo, que se haya constituido a favor de una entidad estatal que se rige por el derecho privado, que se trata de un acto privado y que, por lo tanto, no es un acto administrativo, justamente porque miren que ya en esta ocasión el Consejo de Estado venía construyendo esa línea jurisprudencial que llevaba pues a concluir que el acto solo se puede considerar administrativo si se rige por el derecho administrativo, no así cuando el acto se rija por el derecho privado. Y por último, y aquí pues sí no quise poner un resumen porque me voy a detener un poco en este pronunciamiento, el Consejo de Estado
el 3 de septiembre de 2020 unificó su jurisprudencia. Esta es la providencia. Después de la conversación que estoy teniendo con ustedes, les dejaré el vínculo en el grupo o aquí en el chat para que puedan acceder a ella. Es la providencia del 3 de septiembre del 2020 que corresponde a una sentencia de unificación jurisprudencial en los términos del artículo 270 de la Ley 1437 del 2011. Este es el expediente del fallo. Y en esta ocasión el Consejo de Estado unifica su jurisprudencia para ratificar, que los actos precontractuales expedidos por las empresas de servicios públicos domiciliarios no son actos administrativos porque se rigen por el derecho privado. Como les digo, ahora les compartiremos el vínculo, pero esta es la misma sentencia. Dejé resaltados algunos aspectos que quiero compartirles. En el numeral 2.3.2.2 es en el que el Consejo de Estado analiza el tema de la naturaleza de los actos precontractuales y, como les digo, esto ya es precedente vinculante porque ya equivale a una sentencia de unificación jurisprudencial. Y en esta parte dice el Consejo de Estado: la jurisprudencia de esta corporación no ha tenido una postura uniforme sobre la determinación de la naturaleza jurídica de los actos precontractuales emitidos por entidades que tienen regímenes de contratación exceptuados de la Ley 80 del 93 y especialmente de aquellos actos de este tipo proferidos por prestadores de servicios públicos domiciliarios. En época reciente se constata una tendencia jurisprudencial que sostiene que, salvo expresa atribución legal, los prestadores de servicios públicos domiciliarios no pueden expedir actos administrativos, y esto me parece a mí bien problemático, por lo que ya diré más adelante. Y señala entonces que se trata de actos privados, de actos que se rigen por el derecho civil y comercial, y que esta es la tesis que se acoge en la sentencia de unificación jurisprudencial. Y dice: la sala estima oportuno precisar que, en virtud del principio constitucional de legalidad, ningún sujeto puede proferir actos administrativos sin que exista una habilitación legal clara e inequívoca. Bueno, voy a intentar acá dejar de presentar en este momento. Listo, creo que ahí. Solo para arribar a algunas conclusiones sobre la materia. Yo quisiera señalar por qué me parece problemática esta línea jurisprudencial que ya constituye un precedente vinculante por parte del Consejo de Estado. En primer lugar, creo que ante la ausencia de una definición normativa del acto administrativo en el ordenamiento jurídico colombiano, ya se ha venido consolidando de tiempo atrás un criterio que señala, o que señalaba, al menos podemos decir eso en este instante, que independientemente del régimen que rige la decisión, sea derecho público o sea derecho privado, con unas comillas que ya voy a explicar, es un acto administrativo y que por lo tanto es susceptible tanto de los recursos como de los medios de control destinados a este fin. Medio de control de nulidad, nulidad y restablecimiento del derecho, nulidad electoral, entre otros. Pero ¿por qué dije que esto de la summa divisio, como lo han señalado algunos, o de la separación que se suele hacer entre derecho público y derecho privado, resulta problemático? Precisamente porque en la actualidad, más que una distinción derecho público, derecho privado, se viene planteando, y yo estoy de acuerdo con esta afirmación o con esta tesis, que en el derecho contemporáneo hay una mixtura de disposiciones normativas. Cada sector del ordenamiento jurídico, como dice Francisco Velasco Caballero en su texto Derecho Público más Derecho Privado, cada sector del ordenamiento jurídico tiene una mezcla de disposiciones de lo que tradicionalmente se llamó derecho público y derecho privado. Y esa mezcla puede ser en más o en menos,
para cada uno de esos regímenes normativos. Esto también lo vienen planteando algunos autores, profesores en Colombia. Aquí me voy a permitir citar las palabras, más bien hacer paráfrasis de lo que ha dicho, por ejemplo, el profesor Fabián Marín en su texto Los servicios semipúblicos domiciliarios, cuando refiriéndose al régimen de las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios, señala que se trata de algo así como un engendro jurídico. ¿Y en qué términos lo dice o lo explica? En que precisamente el artículo 13 de la ley 1150 del 2007, como ustedes también lo podrán constatar, dispone que independientemente del régimen jurídico aplicable a una entidad en materia contractual, tendrá que regirse por los principios de la función administrativa, por los de la gestión fiscal, previstos respectivamente en los artículos 209 y 267 de la Constitución Política, y además esos actos y esos contratos estarán también regidos por el régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto legalmente para la contratación estatal. ¿Esto qué significa? Que inclusive entonces las entidades estatales que rigen su actividad contractual por el derecho privado no aplican un derecho privado puro, aplican un derecho privado actualmente condicionado por los principios del derecho público previstos en la Constitución, por el régimen de inhabilidades e incompatibilidades e incluso por otras subreglas que se han venido derivando de la jurisprudencia, por ejemplo, de la necesidad de que también estas entidades respeten el equilibrio económico de los contratos, de que además actúen de manera conforme con la ley de transparencia y de acceso a la información pública, la ley 1712 del 2014, etc. Entonces, afirmar, como lo viene diciendo el Consejo de Estado en las sentencias que antecedieron la del año pasado, pero principalmente en la sentencia de unificación jurisprudencial con ponencia de Alberto Montaña Plata, afirmar que los actos expedidos por una empresa prestadora de servicios públicos domiciliarios no son actos administrativos, que porque se regulan por el derecho privado, es un argumento que se puede refutar, a mi modo de ver, afirmando que esos actos también se rigen por el derecho administrativo, total que si reconocemos entonces esa mixtura, no puede desconocerse que se trate de actos administrativos. Pero ante este planteamiento pudiera hacerse una réplica y sería la siguiente. Bueno, pero al fin y al cabo resultaría mucho más garantista del derecho a la tutela judicial efectiva afirmar que ese acto precontractual no sea un acto administrativo, sino que sea un acto privado para que contra él proceda el medio de control de reparación directa establecido en el artículo 140 del CEPACA, que tiene por regla general un término de caducidad de 2 años, de conformidad con el artículo 164 del mismo código, y no el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138, que sería el que procedería si ese acto fuera considerado un acto administrativo, porque el artículo 141 del CEPACA dispone que los actos precontractuales serán controlados a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, que tiene un término de caducidad de 4 meses. Reconozco que es un argumento fuerte, es un argumento que desde el punto de vista del acceso a la administración de justicia o de lo que se ha venido considerando hoy el derecho a la tutela judicial efectiva resulta convincente desde esa perspectiva. Pero también creo que en el mismo artículo 164 del CEPACA, en el numeral 2, literal B, se dice que los actos, y no se le pone el calificativo de administrativo, serán controlables a través del medio de nulidad y restablecimiento del derecho. Entonces, me parece que la tesis que señala que contra los actos precontractuales procede el medio de reparación directa
a pesar de que reconozco que brinda una mayor garantía de acceso a la administración de justicia, creo que es una tesis que tiene algunas debilidades desde el punto de vista de la legalidad de las formas propias de cada juicio, porque es el legislador el que establece la regla procesal y no le es dable al Consejo de Estado, a través de una sentencia de unificación jurisprudencial, modificar las reglas señaladas en el Código Procesal para el efecto, que es la Ley 1437 del 2011. Y quisiera culminar esta presentación, el tiempo es breve, creo que es un tema que da mucho que discutir, pero ya se han dejado aquí planteados los principales aspectos. Creo que en Colombia estamos en mora desde el punto de vista académico, normativo, jurisprudencial, por definir el acto administrativo de una manera más clara, no solo con un propósito dogmático de disquisiciones academicistas, no, sino para poder garantizar justamente una mayor precisión al momento de definir el medio de control procedente para que no se presenten estas discusiones que luego pueden afectar el libre acceso a la administración de justicia y sobre todo para que haya coherencia entre los medios de control y las formas jurídicas de la administración. Yo creo que se ha presentado no solo una crisis en el concepto de acto administrativo, ya no sabemos qué es el acto administrativo, o al menos no es clara esa noción, si en algún momento lo fue, sino que también se ha presentado una ruptura en la coherencia de las formas de conducta de la administración respecto de los medios de control. O sea, hoy ya no sabemos si frente al acto administrativo procede el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, porque también podría caber en algunos casos el medio de control de reparación directa, por ejemplo. Entonces, el objetivo de esta presentación del día de hoy que queríamos compartir con todos ustedes era poner de presente este debate, saber que hay un cambio en la jurisprudencia y que ustedes se animen también a revisar estas decisiones que recientemente ha expedido el Consejo de Estado. Les voy a dejar por aquí en el chat de esta sesión el link de la sentencia de unificación jurisprudencial del Consejo de Estado para que ustedes puedan tener acceso a ella, leerlo con detenimiento y poder también formarse una idea crítica al respecto. Muchas gracias por el acompañamiento el día de hoy, por la atención, y los esperamos también en la jornada de la tarde. Les recuerdo que en la tarde pues ya vamos a continuar con los paneles, pero le doy paso a María Isabela para que nos pueda recordar cuál es el panel que sigue en la primera jornada de la tarde. Muchas gracias. Así es, profe. Tendremos a continuación, después del receso, el panel a cargo de los estudiantes de la Universidad UPB, UDA y AFIT acerca de la acción de tutela contra actos administrativos y deja como pregunta presunción de legalidad. Entonces, abrimos este espacio para el almuerzo y regresamos a las 2.